La lectura de un testamento reveló que la casa pertenecía al hijo de la criada. En Nueva York, un hombre rico llamado Charles vivía en una gran casa con altas ventanas y candelabros dorados. Su esposa había fallecido años antes, dejándolo con un hijo, Daniel. También tenían una criada llamada Rosa, que había trabajado allí desde la infancia de Daniel. Rosa era amable y dulce, tratando al niño casi como si fuera suyo. Los vecinos respetaban a Charles por su éxito, pero a menudo corrían rumores sobre su cercanía con Rosa. Nadie conocía toda la verdad, y la mansión se mantenía como un testigo silencioso, guardando secretos escondidos en el corazón de su orgulloso y poderoso dueño. Con los años, Daniel se convirtió en un joven orgulloso. Estudió en Boston y regresó a casa después de terminar la universidad. Rosa continuó con su trabajo, sin pedir mucho, siempre callada y humilde. Daniel la trataba con amabilidad, pero nunca pensaba demasiado en su vida fuera de la casa. La salud de Charles comenzó a debilitarse, y pronto el médico de la familia lo visitaba con más frecuencia. La tensión se volvió pesada en la mansión, con cada tic del reloj recordándoles que el tiempo se acababa. Rosa permanecía cerca, cuidando de Charles con silenciosa devoción. Daniel creía que servía por deber, sin imaginar verdades más profundas debajo. Una noche, Charles llamó a su abogado a la mansión. Daniel pensó que era un asunto rutinario, pero Charles habló suavemente, pidiendo que su testamento se leyera después de su fallecimiento. Su voz tenía peso. Sus ojos estaban llenos de secretos no dichos durante años. Rosa permaneció callada en la esquina, sus manos temblando levemente, sus ojos evitando la mirada curiosa de Daniel. Daniel sintió una inquietud creciente en su interior, pero la apartó. Confiaba en que su padre le dejaría todo: la gran mansión, las tierras, los negocios. Creía que todo le pertenecería, continuando el legado familiar sin interrupciones ni sorpresas. Poco después, Charles falleció pacíficamente mientras dormía. La casa se llenó de silencio. Los candelabros dorados se atenuaron, y el duelo pesaba en cada rincón. Daniel lloró, lamentando al padre que lo había guiado en la vida. Rosa también lloró suavemente, sus lágrimas cayendo como lluvia escondida, inadvertidas por la mayoría. Después del funeral, todos se reunieron en el estudio para la lectura del testamento. El abogado desplegó el papel, su rostro serio. Daniel se sentó erguido, esperando que su nombre resonara por la sala. Rosa permaneció callada, sus manos entrelazadas, su respiración pesada, como si se preparara para una tormenta inesperada. El abogado comenzó a leer. Charles había dejado sus negocios y cuentas a Daniel. Pero entonces llegó un giro impactante. La mansión, con sus altas ventanas y candelabros dorados, no fue dejada a Daniel en absoluto. En cambio, fue entregada a un niño llamado Gabriel, el hijo de Rosa. La sala se llenó de exclamaciones, y el rostro de Daniel palideció. Exigió una explicación, su voz temblando de ira. El abogado continuó, explicando que Gabriel también era hijo de Charles, nacido años antes. La cabeza de Rosa se inclinó, su secreto ahora expuesto ante todos. Daniel se sintió traicionado, su mundo girando,
su herencia deslizándose entre sus manos. Daniel gritó a Rosa, exigiendo la verdad. Lágrimas corrían por su rostro mientras admitía el pasado. Años atrás, antes de que Charles se casara con la madre de Daniel, había amado a Rosa. Su unión había traído al mundo a Gabriel, pero la vergüenza y el juicio de la sociedad obligaron a Charles a ocultarlo. Rosa había criado a Gabriel en silencio, lejos de la mansión, mientras continuaba trabajando como criada. El corazón de Daniel ardía de furia, llamándolo traición. Sin embargo, la voz de Rosa temblaba con honestidad al decir que nunca pidió riquezas, solo respeto. Charles, antes de morir, decidió darle a Gabriel lo que la sociedad siempre le había negado: su lugar legítimo. Daniel salió furioso del estudio, sus pasos resonando con ira. Sentía que su padre lo había engañado, dejándole negocios pero quitándole la mansión. La casa guardaba recuerdos de su infancia, risas de su madre y calor de familia. Ahora pertenecía al hijo de una criada. Rosa permaneció sentada, rota pero aliviada de que la verdad al fin viera la luz. El abogado repitió las palabras de Charles escritas claramente. La mansión pertenece a Gabriel, tanto como mi amor una vez perteneció a Rosa. El silencio llenó la sala. Cada corazón llevaba sorpresa, incredulidad y preguntas demasiado pesadas para respuestas fáciles. Los días pasaron y Daniel evitaba por completo a Rosa. El enojo ardía en su pecho cada vez que pensaba en Gabriel, el hermano que nunca conoció. Rosa visitaba a Gabriel con frecuencia, contándole sobre el testamento. Gabriel estaba atónito, luchando por creer que ahora era dueño de una gran mansión en Nueva York. Había vivido humildemente, nunca soñando con tal riqueza. Sin embargo, también llevaba tristeza, pues su padre había muerto antes de reconocerlo públicamente. Rosa lo abrazó, susurrando que al fin se le había hecho justicia. Gabriel escuchaba en silencio, sin estar seguro de si la mansión era realmente un regalo o una carga sobre sus hombros. Daniel regresó a la mansión días después, exigiendo que Rosa se fuera, pero legalmente, la casa ya no le pertenecía. El abogado le recordó las claras instrucciones del testamento. Daniel enfureció, insistiendo en que los negocios no valían nada sin la casa familiar. Rosa le suplicó que entendiera, su voz temblando con emoción. Explicó cómo Charles amaba a ambos hijos, aunque la vida obligó al secreto. Daniel se negó a escuchar, cegado por la pena y los celos. Su enojo se convirtió en odio hacia Gabriel, un niño que nunca había conocido. La mansión se alzó como un juez silencioso, viendo cómo la familia se destrozaba por la verdad y el legado. Finalmente, Gabriel llegó a la mansión con Rosa. Sus ojos se abrieron de asombro al entrar en el gran salón. Los candelabros brillaban, pinturas cubrían las paredes y los pisos de mármol resonaban bajo sus pasos. Daniel lo fulminó con la mirada, llamándolo intruso. La voz de Gabriel temblaba al decir que nunca pidió riquezas, solo la aceptación de su padre. Ofreció compartir la casa, esperando paz. Pero Daniel se negó, gritando que nunca compartiría los recuerdos de su madre con un extraño. Rosa lloraba, su corazón desgarrado entre dos hijos.
La mansión, antes llena de orgullo, ahora se llenaba de tensión, traición y una familia dividida por la verdad revelada. Los vecinos murmuraban sobre el escándalo. Las historias se esparcieron rápido. Cómo el rico Charles había tenido un hijo con su criada. Algunos compadecían a Rosa, otros la culpaban. Mientras muchos juzgaban injustamente a Gabriel, Daniel luchaba con la vergüenza, evitando reuniones, escondiéndose de las miradas de la sociedad. Gabriel, aunque herido, se enfocó en honrar la memoria de su padre. Cuidaba la mansión con amor, caminando por sus pasillos con dignidad silenciosa. Rosa rezaba cada noche, pidiendo paz entre sus hijos. La mansión, una vez gloriosa, se convirtió en recordatorio de secretos, guardando tanto belleza como tristeza. Cada pared llevaba historias. Cada habitación resonaba con las voces de la familia rota. El tiempo pasaba lentamente. Daniel manejaba los negocios que le dejaron, pero su corazón seguía amargado. Observaba la mansión desde lejos, la ira ardiendo cada vez que veía a Gabriel allí. Gabriel intentaba acercarse, ofreciendo amabilidad, pero Daniel siempre lo rechazaba. Rosa trabajaba incansablemente para reparar el vínculo, recordando a Daniel que la sangre los unía. Sin embargo, él se negaba a aceptar a Gabriel como hermano. Gabriel, mientras tanto, se fortalecía. Organizó reuniones en la mansión, abriendo sus puertas a la comunidad, ofreciendo educación a niños necesitados. Poco a poco, la mansión se transformó de símbolo de escándalo a lugar de luz y esperanza. Con los años, Daniel comenzó a tener deudas en sus negocios. Su orgullo le impedía pedir ayuda a Gabriel. Sin embargo, una noche, cuando las deudas eran insoportables, finalmente se acercó a la mansión. Gabriel lo recibió con calidez, ofreciendo apoyo sin juicio. Daniel se derrumbó, llorando al admitir que su enojo provenía del dolor, no del odio. Gabriel lo abrazó, susurrando que la familia no debía permanecer dividida para siempre. Rosa lloraba de alivio, sus oraciones al fin respondidas. La mansión, antes maldecida con secretos, se convirtió en lugar de reconciliación. El amor regresó, aunque las cicatrices quedaron, enseñándoles lecciones dolorosas pero poderosas. Con el tiempo, Daniel y Gabriel comenzaron a reconstruir su vínculo. Trabajaron juntos, combinando los negocios y los recursos de la mansión. Su fuerza creció, no solo a través de la riqueza, sino mediante la unidad. Rosa finalmente sintió paz en su corazón, viendo a sus hijos aceptarse. La mansión volvió a llenarse de risas, cenas y música. Sus paredes ya no resonaban con traición, sino con perdón. Los vecinos que antes murmuraban, ahora admiraban la fortaleza de la familia. La historia del secreto de Charles pasó de escándalo a inspiración, demostrando que la verdad podía doler profundamente, pero también sanar cuando el amor guiaba corazones rotos. Mirando atrás, Daniel comprendió que la decisión de su padre tenía sabiduría. Al darle la mansión a Gabriel, Charles obligó a que la verdad saliera a la luz y les dio a ambos hijos la oportunidad de enfrentarla. Rosa, antes vista solo como criada, se convirtió en el puente que los sostuvo juntos.
Gabriel, antes oculto, encontró su lugar legítimo. Daniel, antes amargado, descubrió la humildad. La mansión se mantenía orgullosa en Nueva York, ya no solo como una casa, sino como símbolo de perdón. La lectura del testamento que una vez destrozó corazones, finalmente los reconstruyó. De la traición y la ira surgió la unidad, y de los secretos emergió una familia finalmente sanada.